Hoy vamos a hablar del metaverso. El metaverso es un concepto que pareció invadirnos cuando allá por finales de octubre de 2021, Mark Zuckerberg, el CEO y fundador de la antigua Facebook, ahora Meta, dijo que era el futuro de su empresa y no solo, poco menos que casi el futuro de la humanidad. Pero ese concepto es anterior y además la idea original tampoco fue suya. Viene de la literatura de ciencia ficción, eso es lo que parece ciencia ficción, pero cada vez es más ciencia y menos ficción. Del metaverso todos sabemos más o menos que tiene mucho que ver con Internet, con la realidad virtual, y más o menos todos hemos visto algún ejemplo en películas como Tron, para los más clásicos, o la más moderna Avatar. El metaverso tiene muchas oportunidades de negocio, muchísimas. También puede potenciar, puede expandir la capacidad en educación, en medicina, pero no podemos olvidar los grandes riesgos que también conlleva para el individuo y para la sociedad. Para saber más, para hablar con detalle de estos aspectos, tenemos hoy con nosotros a Eduardo Herranz, es director de operaciones de la empresa especializada en metaverso Utopía Voyagers. Es una de las pocas empresas en España especializadas en entornos virtuales. Colaboraron en la creación de la plataforma de conciertos virtuales de Facebook y actualmente, además, trabajan en el metaverso del psicoterapeuta Deepak Chopra para la mejora del bienestar emocional. Enseguida contamos más detalles. Y también está con nosotros José María Lasalle, profesor de Derecho, director del Foro Humanismo Tecnológico de ESADE y autor de Ciberleviatán, entre otras obras. En Ciberleviatán, él habla de la posibilidad de una dictadura digital en la que los datos, los algoritmos, otorguen a las grandes corporaciones un poder que ponga en peligro, que pudiese poner en peligro, la civilización liberal y democrática. De todo esto vamos a hablar ya. Empezamos, caballeros. La primera pregunta, ¿qué es el metaverso y qué puede llegar a ser? Bueno, el metaverso no es más que la evolución de Internet. Tenemos en cuenta que durante ese tiempo, al final, se ha ido un poco digitalizando nuestra sociedad, nuestras actividades, se han ido virtualizando cosas, queramos o no, cada vez vamos haciendo cosas de maneras más digitales, más virtuales, y a día de hoy lo que tenemos es un concepto de Internet al que accedemos casi de manera ubicua en cualquier sitio. No es necesario estar simplemente en un ordenador como era antes, iba a Internet donde me conectaba, ahora lo llevamos en nuestros bolsillos, lo tenemos en nuestros móviles, y el tema es que la interacción que tenemos dentro de nuestros móviles o nuestros ordenadores es una interacción 2D, es decir, tenemos una pantalla en la que vamos teniendo interacciones y haciendo cosas dentro de esa pantalla, ya sea informacional, ya sea formación, ya sea videojuegos, lo que fuera. ¿Qué es lo que propone el metaverso? Una evolución, un paso más. ¿En qué sentido? A nivel, sobre todo, desde un punto de vista visual y de interacción, donde el contenido 2D que tenemos integrado en una pantalla pasa a ser un contenido 3D y donde con unas gafas, en un caso de realidad virtual, nos metemos dentro de ese contenido y ese contenido nos rodea, con lo cual estamos en un mundo 100% virtual, o con unas gafas de realidad aumentada, que podrán ser como las gafas de ver que mucha gente lleva aquí, ese contenido dentro de nuestro mundo real aparece dentro de nosotros, nos rodea, interacciona con nosotros y convive con nosotros. Entonces se trata de esa evolución en el mundo informacional, no es simplemente llegar y decir, bueno, es que es de videojuegos, sí, hay videojuegos, no es que es de formación, sí, hay formación, no es que se aplica a salud, sí, se aplica a salud, se aplica a todo lo que Internet se está aplicando, a lo que toda la digitalización se está aplicando, pero de un mundo mucho más transformador, donde nos metemos en el contenido o el contenido viene a nosotros. Entonces, eso cambia bastante el asunto. José María. La descripción es perfecta, desde luego que es eso. Significa sencillamente saltar al otro lado de la pantalla, entrar en la pantalla, por así decirlo, ¿no? Hasta el momento hemos desarrollado una cultura tecnológica vinculada a pantallas, que interactuábamos con ellas a través de los dedos o a través de ratones y teníamos esa capacidad de mantenernos fuera de la pantalla y por lo tanto experimentar una relación en dos dimensiones con la pantalla y con los contenidos que estaban dentro de ella. La realidad ahora significa que tú saltas al interior de la pantalla, por tratar de metaforizarlo, ¿no? Y darle una mayor plasticidad visual. Eso significa que se desarrolla una realidad paralela, virtual, a la realidad analógica en la que estamos habitando habitualmente,
e interactuamos dentro con otras personas que están compartiendo con nosotros en ese momento ese espacio, que está anclado, por así decirlo, sus datos y por tanto lo que hace posible como infraestructura esa experiencia de una realidad paralela a la realidad analógica, que es una realidad virtual, en una nube. Y a partir de ahí se producen una serie de interacciones con un yo virtual descorporizado. Y ahí evidentemente se genera una serie de relaciones, de interacciones que trastornan buena parte de la manera en la que hemos estado experimentando nuestra relación con la tecnología, porque la tecnología es híbrida, entra en nosotros y nosotros entramos en ella. Y eso evidentemente, desde mi punto de vista, es realmente una oportunidad extraordinaria para el conjunto de la humanidad, creo que es una oportunidad de crecimiento en todos los sentidos, pero como todas las oportunidades, en un contexto en el que están poniéndose en juego muchas cosas al mismo tiempo, requerimos una regulación. Requerimos una intervención pública, requerimos que se defina y se delimite un interés general de qué estamos buscando, qué propósito ético como sociedad queremos incorporar en ese viaje que estamos haciendo de una realidad analógica a una realidad virtual en la que nuestra identidad se desmaterializa. Sí, a mí me gustaría que nos pudieran aterrizar el metaverso en lo que va a ser nuestra vida cotidiana, ¿no? Cómo va a cambiar nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de interactuar, qué implicaciones va a tener para el día a día, qué vamos a poder hacer, José María, y luego Eduardo, con el metaverso. O sea, una vez que tengamos las gafas, que tengamos la tecnología desarrollada, ¿a qué podremos acceder que hoy resultaría prácticamente impensable? Podremos hacer, en la medida en que desarrollemos las capacidades tecnológicas para ello, lo que hacemos en la vida analógica. Y por lo tanto podremos proyectarnos, insisto, al otro lado de la pantalla y reproducir en otro espacio, en un entorno que ahora tiene un perfil gamificado de juego, porque no es una reproducción física, por así decirlo, visualmente física del mundo que estamos viviendo, sino que es un mundo gamificado y por lo tanto es un mundo, iba a decir, parecido a los dibujos animados, ¿no? Con avatares que están operando, pero avatares que nos permiten una interacción que reproduce nuestros movimientos, que nos hace girar el rostro, que nos hace interactuar con otra persona y casi palparla. Yo, por ejemplo, estoy en un consejo dentro de SADE que gestiona y trata de desarrollar un modelo de gobernanza para Internet y que financia precisamente Meta, y las reuniones las hacemos en un entorno de metaverso. Virtual. Nos reunimos, estamos deslocalizados a lo largo de la geografía nacional y interactuamos en una sala de reuniones donde, y esto es lo sorprendente, conseguimos interactuar con un nivel conversacional parecido al que estamos desarrollando ahora aquí. Claro, la cuestión está en qué pasa con el registro de esos datos que están de alguna manera proyectando también nuestra actividad neuronal. Es decir, estamos dando saltos exponenciales en el registro de los datos. Ya no solamente es la huella digital que dejamos cuando interactuamos a través de Internet y estamos chateando o estamos manteniendo un cruce de información con otra persona que está al otro lado de la pantalla, pero en un entorno electrónico como el que normalmente manejamos. No, es que hay un registro, porque esa diadema está registrando nuestra actividad cerebral para hacer posible precisamente que nosotros tengamos una reproducción plástica en 3 dimensiones de la experiencia que tenemos como sujeto en el mundo analógico. Y claro, ahí se produce también un salto cualitativo en el registro de nuestros datos, que en mi opinión por eso hace falta de manera urgente, claramente, una regulación que vaya más allá de lo que en estos momentos, por ejemplo, plantea el Reglamento de Inteligencia Artificial, que se ha aprobado hace poco en la Unión Europea, que incorpore también una regulación de esto. Es el mundo de lo que se llaman los neuroderechos, que comienzan a tener un debate en el mundo jurídico, en el mundo político. La Constitución chilena, que finalmente no se aprobó, incorporaba una regulación específica sobre los neuroderechos, y hay un neurocientífico español, que supongo que haya estado alguna vez en esta casa, que es Rafael Yuste, que trabaja estas cuestiones. Eduardo.
A ver, hay varios momentos de uso del metaverso. No tanto hablando de futuro, que lo estamos un poco proyectando hacia el futuro, qué podremos hacer, se podría decir un poco, fíjate, lo que José María ya está haciendo a día de hoy, saliendo de reuniones, es decir, qué se puede hacer a día de hoy. Y esto se ve un poco como qué puertas de entrada existen al metaverso. Por un lado tenemos la realidad virtual, es decir, tú te pones unas gafas y de repente vas a un mundo 100% virtual. Y luego tienes la realidad aumentada, como decía, te pones unas gafas que son como las de ver o unas gafas de sol y de repente en tu entorno real aparecen elementos virtuales. La realidad virtual, por lo que se está viendo un poco anticipando, probablemente sean momentos de uso en los que puntualmente a lo largo del día puedas tener la necesidad de utilizarlo. Puede ser un momento como el momento este del iPad, que a lo mejor te sientas en tu casa o en la oficina en algún momento y estás, pues bueno, consumiendo contenido porque resulta que hay una formación dentro de empresa que quieres hacerla inmersiva porque quieres hacer eso de manera muy práctica, muy presencial y sin ningún problema de hacer repetición sin que, yo qué sé, a lo mejor en el mundo médico, sin que me cargue a alguien, estoy probando, o entendiendo cómo funciona una máquina que si lo hago mal a lo mejor tiene una repercusión económica muy importante. Entonces, desde el punto de vista de formación se puede hacer y se puede hacer a día de hoy y se está haciendo a día de hoy en muchísimas empresas a nivel internacional. Desde el punto de vista médico en la formación se está aplicando una barbaridad. Desde el punto de vista del tratamiento del dolor y la rehabilitación de enfermedades neurodegenerativas se está aplicando con éxito a día de hoy. Desde el tema de, evidentemente, las reuniones virtuales se está aplicando y está funcionando a día de hoy. Con esa estética un poco más cartoon, un poco más de dibujos animados, que en entornos empresariales no funciona muy bien. Funciona muy bien un poco más desde el ámbito del entretenimiento. Y si nos metemos en el ámbito del entretenimiento, eso es amplísimo. El hecho de que tú puedas estar viendo un concierto con la sensación de ver el concierto como si estuvieras allí, eso cambia la peli, y cuando me voy a conciertos hablo perfectamente de retransmisiones deportivas, o si quiero tener algún tipo de terapia con alguien que me la está haciendo a través de un vídeo donde yo me conecto con mi internet, digamos ahora tradicional, en el ordenador con una pantalla plana, y si yo, en vez de tenerlo en la pantalla plana, me pongo las gafas y tengo a esa persona delante mío, con un grado de presencia, esa sensación de yo estar delante de la otra persona que engaña a mi cerebro de algún modo, digo, estoy con esta persona, el nivel de comunicación, de aprendizaje de los conocimientos, traslada todo. Entonces, realidad virtual sería en momentos puntuales para determinadas cosas que se pueden hacer y que tiene sentido. Yo creo que a todo el mundo en principio, salvo obviamente que sea algún mal uso, que seguramente esto lo podemos comentar, es decir, nadie va a estar 24 horas, 12 horas o el tiempo que no esté durmiendo con unas gafas de realidad virtual en la cara. Eso que a la gente se le olvide, eso forma parte un poco de la distopía de series de ciencia ficción y de determinados autores de ciencia ficción, ¿no? Y luego está la parte de realidad aumentada que a mí personalmente me resulta más interesante todavía que la realidad virtual, aunque a día de hoy lo que está más maduro es la realidad virtual y lo que más se usa es la realidad virtual. La realidad aumentada, cuando esté todavía el estado del arte de la tecnología adecuado para que tengamos unas gafas como las que tú, por ejemplo, Antonio, llevas o que incluso las que lleva José María, que permita pues, que en este mismo momento José María o tú estéis teniendo información adicional acerca de, yo qué sé, de cómo me estoy expresando, información adicional a mí, información adicional acerca de lo que estoy diciendo, porque está el sistema reconociendo lo que yo digo y agrega información, hacéis búsquedas con lo que sea para complementar la información. Es utilizable desde el día a día en el momento en el que yo me levanto y puedo tener información acerca del tiempo, y de lo que se habla es que la realidad aumentada, esta integrada en gafa, se dice que probablemente vaya poco a poco desplazando el móvil, ¿no? Porque al final es una interacción muy natural, donde voy a tener interacción con gestos, también algún sistema para no tener que estar todo el rato viendo las manos, que al final eso cansa los hombros, o con voz perfectamente, de manera natural, como poco a poco se empieza a interactuar con los sistemas. Entonces, hablamos de realidad virtual, interacción puntual para momentos concretos del día, donde estamos desconectados del entorno que tenemos, pero conectamos con otros entornos, y realidad aumentada, que es más en el día a día, elementos virtuales dando vueltas, pero lo puedo utilizar durante todo el día al día y en vez de tener el móvil todo el rato viéndolo, ¿para qué estar circunscrito a una pantalla de 6 pulgadas cuando la pantalla es mi entorno y todo se integra en el entorno porque el sistema entiende que las cosas pueden pasar alrededor mío, entienden el entorno, se pueden subir a la silla, pueden interactuar, y vinculado con 1000 tecnologías, entre ellas, por ejemplo, la inteligencia artificial que está en boga está. Entonces, es un área que es casi inabarcable, es casi como el universo en continua expansión. Pues hablando de abarcar, claro, es verdad que
estamos hablando de trasladar Internet de las 2 dimensiones a las 3 dimensiones. Tú hablabas de la posibilidad de conjugar los elementos reales, la realidad, con otros elementos virtuales, pero seguimos hablando de ver y escuchar. ¿Sí? Yo no sé si existe la posibilidad, o si ya es más o menos cercana, de que otras experiencias sensoriales también formen parte de la experiencia. Sí, eso existe. Lo que pasa es que está a nivel de evolución y de aplicación un poco por detrás a día de hoy, ¿vale? Si vamos por sentidos, es decir, vista, estamos comentando la parte visual, eso está muy resuelto y es para mí el medio más visual que existe. Es decir, se podrá hablar que el medio probablemente sea, oye, las gafas más pequeñas, más cómodas, menos pesadas, de acuerdo. Pero a nivel de medio visual no existe a día de hoy ni un medio que sea más potente visualmente que este. Vale, bien. Del tema auditivo se puede mejorar. Sabéis que hay realidad aumentada que sin necesidad de tener la parte visual es una realidad aumentada auditiva. O sea, hay gafas que son gafas normales, lo que pasa es que se comunican con tu móvil y me están proveyendo de información auditiva en tiempo real, geolocalizada, en función de lo que hago, de lo que dejo de hacer. Eso es realidad aumentada, es decir, me está dando información adicional en relación con mi entorno, ¿vale? Pero ya nos metemos en el tema del olfato. Es decir, el olfato, ¿podría tener olfato? Se puede hacer. ¿Qué es lo que hay? Hay determinadas empresas, hay algunas de ellas en España, como Olorama, hay otras en Singapur, como Feel Real, que ya lo que hacen es que incorporan en la gafa una especie de aparato dispositivo que te lo pones. He probado ambas, no es muy cómodo y al final estás como, bueno, pues al final es química, ¿no?, lo que estás haciendo. Entonces, ¿está cerca? Creo que no. Creo que para determinados tipos de experiencias en las que si vas a un evento y quieres tener una experiencia, pues en la que cuando de repente yo estoy viendo algo y de repente, yo qué sé, entro en un campo de flores y quiero oler a flores y en el preciso instante en el que de repente me muestran las flores, huelo a flores, te puedo asegurar que a nivel cerebral, yo sí que lo he probado, hay un match y dices, ostras, que parece que estoy ahí. Pero no es fácil de implementar, ¿vale? No es fácil de implementar. ¿Se está haciendo cosas? Sí, y se hacen cosas desde hace ya bastante tiempo. Y no solamente para realidad virtual, es decir, el tema olfativo, esto lleva ya bastante tiempo. Y luego entramos en lo que a la gente le interesa mucho, que es el tema áptico. El tema áptico, y cuando es áptico no digo solamente el tacto a través de las manos, sino de todo el cuerpo. Si alguien ha visto la película de Ready Player One de Steven Spielberg, ahí pues la gente se va a su caravana en una sociedad muy dividida a nivel de estrato social y tiene experiencias virtuales, esto es película obviamente, tiene experiencias virtuales, van con sus trajes, y son trajes que tienen sensores en todas las partes del cuerpo, y cuando digo todas, son todas las partes del cuerpo y eso les permite tener experiencias de todo tipo. Esas son experiencias, primero, de trajes que son muy caros, que los hay, en torno a 3.000 euros, para que se hagáis una idea. Son experiencias muy individuales, que tienen que estar pegadas con la piel. La realidad virtual, si sea alguna experiencia un tanto física, eso sudas, con lo cual es un traje, es un individuo, es decir, por un lado, pegado a la piel, muy emocional, físico, sudas, uso muy individual. Es decir, está todavía lejos. Da la sensación cuando tú tocas algo, cuando te tocan a ti, que de repente, tú imagínate en el mundo virtual, yo tengo un avatar, tengo algo aquí, me tocan y de repente noto algo exactamente igual en mi pierna. Desde luego a nivel de la presencia y te asustas, dices, ostras, que me están tocando virtualmente y resulta que estoy notando físicamente algo. ¿Se puede hacer el SEO a día de hoy? Se puede hacer. ¿Es caro un consumo muy individual? Lo es. ¿Va a tener un margen de aplicación amplio a lo largo de? Pues sinceramente me resulta complicado, salvo en casos concretos como por ejemplo fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, entrenamientos determinados, cosas de usos muy concretos sí podría tener. Y luego ya el último, que es el gusto, el taste, me sale en inglés, el gusto. El gusto, hay cosas que se están haciendo también en universidades, por ejemplo, de Singapur, para intentar simular los sabores. Pero claro, para eso necesito meterme algo en la lengua. Entonces ya te estás metiendo algo en la lengua, qué tal, qué cual. A ver, no creo que haya falta mucho de desarrollar pues un poco el grado quizá de asquerosidad, ¿no?, de ese sistema. Entonces, es posible técnicamente, quedan archivos quizás más desde un punto de vista, pues eso, más científicos, que está muy bien para avanzar, quizás en el futuro haya algún tipo de, no sé, de estimulación distinta a través de electrodos, yo qué sé, si los quieres tener con algún tipo de estímulo de microeléctrico que te pueda simular como que estás sabiendo algo, pero
los tres sentidos que faltan entrarán puntualmente, creo que en determinados tipos de aplicaciones, pero no para todo y al menos en el corto o medio plazo. Es mi opinión, por lo menos. Sí, desde luego que los desarrollos tecnológicos están ahí. Lo que pasa es que se pueden, de alguna manera, y esa es una línea de trabajo en la que en estos momentos algunas empresas neurotecnológicas están impulsando buena parte de sus apuestas de inversión, en los implantes cerebrales. Es decir, la posibilidad de salvar toda esa infraestructura, ¿no?, que comentabas, e ir directamente al cerebro y alojar en este un tipo de implante invasivo que se introduzca en el córtex cerebral e interactúe con nuestro cerebro. Precisamente Rafael Yuste, que dirigió el proyecto BRAIN durante varios años y consiguió hacer una especie de cartografía del córtex cerebral, identificando dónde está toda la geografía de nuestras emociones y las interacciones neuroquímicas que hacen posible que sintamos felicidad, que sintamos dolor, placer, es decir, todas las experiencias sensibles conocidas a través de los sentidos y que están alojadas en el cerebro. Al día de hoy, mediante un implante, podrían ir generando una serie de emisiones que alterarían los flujos neuroquímicos y que permitirían llevar a cabo un desarrollo exponencial acelerado de lo que estábamos comentando ahora mismo, ¿no? Es una tecnología invasiva que tan solo se admite en estos momentos en el ámbito médico, dentro de proyectos con un alto control ético a través de comités que están en todo momento protocolizando y monitorizando los procesos, y se están desarrollando en tratamientos que implementan en Estados Unidos fundaciones y universidades en la lucha contra el Alzheimer o contra la esquizofrenia, y están teniendo realmente avances muy significativos, ¿no? Hasta el punto de que, bueno, un personaje como Elon Musk, ¿no?, es un firme defensor de, a través de Neuralink, conseguir algún tipo de autorización para desarrollar implantes invasivos en el cerebro y que permitan ya no solamente captar toda esa información y codificarla a través de lo que comentábamos, una experiencia de metaverso, sino estar asociado a una inteligencia artificial, con lo que eso significaría de dotar a esta persona de unas capacidades intelectuales infinitamente superiores a las de cualquier otra persona. O incluso, como algunos se plantean en usos militares, desarrollar pues, ejércitos, entre comillas, de soldados que no tengan la experiencia del miedo o no tengan la experiencia del dolor o que no tengan, porque mediante emisiones cerebrales inhibir al comportamiento y hacer que un soldado no tenga un conflicto ético si tiene que disparar a un niño o si tiene que disparar a un civil, ¿no? Es decir, que ese tipo de desarrollos, a través de los implantes y de todo el trabajo que está proporcionando la neurociencia, es una vía que, asociada al metaverso, porque al final la diadema es una evolución temprana de los desarrollos de implante que pueden llegar en el futuro, ¿no?, y que pueden contribuir a lo que describías, que es básicamente generarnos una experiencia en tiempo real paralela a la experiencia analógica. Y eso puede plantear situaciones de dislocación emocional complejas. Es decir, vivimos sociedades muy atrapadas por experiencias de conflicto, por sensaciones emocionalmente turbias que están haciendo que se incrementen los problemas de salud mental o que están haciendo que, frente al miedo y la incertidumbre, no solamente se produzcan escenarios de polarización, sino que nos lleven, evidentemente, a posibilidades distópicas que hace falta evitar mediante regulación, mediante identificación de dónde está, como decía al comienzo, el interés general y donde se nos protejan en nuestros derechos a la privacidad, en nuestros derechos a la intimidad, a una gestión al servicio del interés público que está vinculado a la protección de nuestros derechos fundamentales, de esos datos que se registran y que van permitiendo, pues de igual manera que el proyecto BRAIN hizo una cartografía
del conjunto del córtex cerebral, evitar que ese conjunto de datos que estamos acopiando de una manera masiva alrededor de nuestras experiencias sensibles, cognitivas y también inconscientes, puedan ir contribuyendo a usos no pacíficos o neutros en un sentido ético, sino que puedan estar evidentemente vulnerando pues, nuestros derechos fundamentales y lo que representan los fundamentos de nuestra civilización liberal, ¿no? Innovar en ámbitos que pueden ser extraordinariamente preocupantes, porque para sociedades dislocadas como las que vivimos en Occidente, dar la oportunidad de tener mundos paralelos en los que se disuelva el marco normativo, regulatorio, de protección de los derechos, de comportamiento ético más o menos socializado, puede ser un problema. Problema político, un problema social, un problema económico. Y por eso es muy importante, y de hecho el Parlamento Europeo, en pasado mes de junio, a través de la Oficina de Prospectiva, sugirió la oportunidad de empezar a plantearnos una regulación específica que complementara el reglamento de inteligencia artificial que ya está vigente. Sí, sí, de hecho la Interpol emitió un informe bastante profundo donde invitaron a muchísimos players de mercado para un poco hablar acerca del tema de la seguridad dentro del metaverso, qué posibles crímenes se podían dar dentro del metaverso, y la verdad es que es bastante recomendable de verse el informe porque sorprenden ya no lo que se puede hacer, sino cosas que ya se estaban haciendo, es decir, dentro del metaverso, que obviamente, bueno, pues se decía lo que supuestamente es ilegal en el mundo real, pues es decir, una proyección de pues es ilegal quizás en el metaverso o no. Entonces, claro, queda todo ahí pues una pléyade de conocimiento de cómo se puede aplicar, de qué se tiene que aplicar, quién es exactamente quien lo debe de aplicar, y si ya nos metiésemos en si es metaverso descentralizado o no descentralizado, de quién a nivel de gobernanza, quién gobierna eso, quién va a ser la policía del metaverso, es otro mundo. Yo quería ir ahí justamente, ¿no? Con lo que estabais diciendo, señalaba Lara en su presentación los peligros que tiene toda nueva tecnología, está también, y hablaba José María de la gobernanza, y tú ahora estás señalando cosas que me parecen muy interesantes, ¿no? ¿Va a haber policía en el metaverso? ¿Va a haber una protección eficaz de los datos que se vuelcan ahí? ¿Va a haber derecho a la intimidad? Más allá de lo que haga el Parlamento Europeo, ¿habría una legislación internacional? Porque estamos hablando de algo que es supranacional, o cada Estado, cada nación tendrá que aplicarse, digamos, sus propias normas. Es decir, es que aquí hay un desafío muy importante, ¿eh? O sea, esto está muy bien, pero también hay que tener en cuenta, digamos, la cara B o los peligros que conlleva. Nos estamos asomando a un umbral de cambio, Da un poco de vértigo, diré, ¿no? que es fascinante y que, insisto, nos abre una oportunidad que no podemos negar y no podemos renunciar a ella, porque forma parte de la capacidad humana para innovar, para progresar, para evolucionar y, por lo tanto, como diría Ortega, en esa capacidad de estímulo de la imaginación que proporciona la técnica, renunciar a esa piel técnica con la que hemos conseguido sobrevivir como especie desde el origen de nuestras primeras civilizaciones hasta hoy, pues sería un absurdo y sería un comportamiento reaccionario y, por lo tanto, equivocado, ¿no? Porque tenemos que ser capaces, como decía un filósofo alemán de origen judío, Hans Jonas, en una obra que se titulaba El principio de responsabilidad, tenemos que ser capaces de desarrollar el poder tecnológico que nuestra responsabilidad ética sea capaz de gestionar. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de desarrollar unas capacidades éticas a la altura de las capacidades tecnológicas que nos van a empoderar para hacer cosas y asomarnos a experiencias absolutamente cambiantes en cuanto a lo que ha sido la mirada y la capacidad de experimentarnos como seres humanos, ¿no? Y no tendríamos que renunciar a eso, porque hay usos fantásticos en la educación. Es decir, imaginémonos una clase de historia donde podamos llevar a los alumnos a vivir de alguna manera lo que fue la muerte de Julio César, o asomarnos a mantener una conversación con Cervantes y que nos contara cómo fue su vida en
en Orán cuando estuvo preso del turco, ¿no? Es decir, todo ese tipo de posibilidades están ahí, porque al mismo tiempo el metaverso está conectado con las capacidades de la inteligencia artificial y evidentemente van a suponer un cambio revolucionario. Pero en la medida en que estamos generando una realidad alternativa, tenemos que cuidar extraordinariamente dónde estamos entrando. Porque, insisto, a mí me gusta muchas veces utilizar la imagen de que en el Renacimiento, cuando se desarrolló la perspectiva, cambió nuestra mirada. Fuimos capaces, a través de la pintura, de, mediante una superficie bidimensional, desarrollar una experiencia tridimensional que cambió la mirada de la modernidad y que nos asomó a una capacidad de penetración a través de la visión que fue absolutamente revolucionaria y que ha llegado hasta hoy. Buena parte de todo lo que es la novela, la poesía, la construcción de imágenes, nace de aquella experiencia. Imaginémonos que estamos, insisto, entrando al otro lado del cuadro e interactuando con lo que está dentro y habitando ese espacio, pero ya no como yo físicamente, sino como el yo virtual que desearía ser. Ojo, porque no es que estemos proyectándonos como somos, tal y como es una somos, cuestión de la identidad, sino como podemos desear ser. Nos guía más el inconsciente que el consciente, y por lo tanto vamos a interactuar con otros desde el inconsciente, con lo que eso representa. Es más, no tenemos por qué reproducirnos como ahora estamos, sino que podemos reproducirnos con un avatar cambiante que reproduzca o que genere la imagen de una identidad en la que nosotros nos sentimos a gusto y queremos interactuar con otros. Por lo tanto, en fin, todo es un escenario que, como decía hace un momento, disloca las capacidades de percepción que hemos tenido hasta ahora. Por tanto, y ojo, que no están en manos del Estado, de un sujeto soberano que a través de la ley gestione esa realidad y que identifique con un código penal o con un código civil hasta dónde está la propiedad de uno, qué delitos y faltas puede uno cometer, un monopolio legítimo de la violencia que impida que ahí dentro puedan pasar cosas que vulneren mis derechos, porque los derechos no están tampoco reconocidos, sino que está en manos de una empresa privada. De una empresa privada que es la dueña de la plataforma que hace posible esa experiencia y que retiene la información cuando me desconecto a ella y que, por lo tanto, una imagen y un avatar del que yo quiero ser puede sobrevivirme a la muerte. ¿De acuerdo? Es decir, estamos entrando realmente en experiencias para las que el debate público es imprescindible, para que la concienciación social, la educación, el desarrollar evidentemente un marco regulatorio de protección de nuestros derechos y de aquello que consideramos que es protegible en el mundo analógico, lo proyectemos también sobre el mundo virtual para sacar de él el propósito ético que queremos llevarnos con nosotros en el viaje a ese mundo. Porque si no vamos con un propósito ético, si no vamos con una búsqueda aristotélica, como diría, de buscar una buena vida y encontrar una felicidad en términos morales al otro lado, eso puede ser realmente una jungla, ¿no? Y no sé si queremos tener esa experiencia selvática, que puede estar muy bien como una experiencia de vernos ¿no? Y que no nos agredan los leones, pero a lo mejor los leones pueden agredirnos también. O sea, que decirte que... Sí, mira, por complementar un poco lo que comentabas, al final, y volviendo a la pregunta que comentaba también Antonio acerca de la policía, ¿ahí va a haber una policía, no va a haber una policía? A día de hoy, el metaverso se configura no como... Es decir, es como el nuevo Internet, donde imaginad que hay como páginas web, y cada página web es como un mundo virtual, ¿no? Entonces, cada empresa, cada institución, pues va creando esos mundos virtuales que luego se van a ir interconectando entre sí. Tú vas a estar en un mundo virtual, con tu avatar, con tus propiedades, vas a saltar a otro mundo virtual, como cuando al final estáis navegando en Internet y te vas moviendo de uno a otro, ¿vale? Eso es lo que va a configurar un poco como el metaverso en ese entorno hiperconectado. Claro, una policía, suprapolicía, que estuviese gobernando todo, creo que no es sencillo, aparte de todas las regulaciones a la hora de la creación,
y como dice mi compañero J de trabajo, es decir, lo bueno y lo malo del metaverso es que está creado y poblado por personas. Y tal y como somos las personas, pues hay cosas buenas y cosas malas. Se va a traducir o se va a trasladar lo bueno y se va a trasladar lo malo, ¿vale? Entonces, en cuanto a lo malo, claro, hay algo que como esos malos comportamientos o indeseados, cómo se coordinan. A día de hoy, ¿qué se está haciendo? Pues intentar tener algún tipo de mecanismos de reporting que te indican, oye, esta persona está haciendo esto, entonces eso se supervisa y se le bloquea o lo que fuera. Facebook o Meta, fue un poquito más allá y planteó lo que podría llamarse a día de hoy pues una especie como de policía. Y en la experiencia de Horizon World, que es como el último metaverso que ha lanzado la gente de Meta, pues bueno, lo que ellos hacían es que tú estabas ahí con tus avatares y tú imaginad que de repente yo digo, Lara me está molestando. Entonces, en ese mismo momento se habilita como una tercera cámara en el mundo virtual en el que esa cámara, esa imagen, le llega a alguien que está en San Francisco, que revisa esa información y que dice, voy a comprobar si lo que dice Eduardo en relación con Lara es cierto. Y entonces a lo mejor lo visualizan, pero fueron un paso más allá. Y lo que pasaba es que se personaban, había 2 personas dentro de San Francisco que cogían sus gafas y se personaban virtualmente delante tuyo a decirte, vamos a ver qué está pasando aquí, ¿vale? Como si fuese un delito que está sucediendo, llamas a la policía y se persona. Es decir, la recreación exacta de una situación real en el mundo virtual. ¿Qué es lo que pasó? Pues que la gente empezó a vacilarles. Lo que hacían es que entre los colegas simulaban que estaban haciendo que no sé qué para que viniesen y cuando viniesen vacilaban, porque no había una contraprestación, no te estaban multando, no te... Es decir, fijaos que un primer intento de hacer como una policía de traslado de lo real a lo virtual, de primeras no ha funcionado. Entonces, recae más en mecanismos de bloqueo, que son castigos, de recompensa, casi más un poco incluso con temas de gamificación para llevar el comportamiento humano hacia el punto en el que lo tienen que hacer y está sin resolver. Y las sensaciones que van a ser como elementos que van a estar controlando dentro de... o instituciones externas como los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que tienen acceso a los distintos metaversos y van certificando si ha habido un delito, si no lo ha habido. Es decir, yo sé que aquí en España la Guardia Civil se ha estado formando para entender exactamente, es decir, yo hablé con, no voy a decir el nombre, pero una persona muy relevante de la Guardia Civil, en la que me dijeron, mira, esto viene, claro, nosotros para poder saber qué es lo que va a pasar aquí, como yo lo hacen con el Internet clásico, necesitamos entender de qué va esto, es decir, aquí qué es lo que pasa, qué es lo que se está haciendo y dentro de este ecosistema, dado que hay personas que tienen malos comportamientos, pues cómo se puede entender para nosotros poder evitar que eso suceda y que si sucede, pues se les pueda bloquear. Entonces, es una cosa que todavía está en el aire, es absolutamente incipiente, estamos en la ultra innovación que va avanzando, pues en muchas áreas sin regulación y sin nada, que todo eso va llegando. Es decir, esto pasa mucho como con YouTube o en otros sistemas que surgieron al principio, donde YouTube se ponía a grabar, subía vídeos, ahí nadie le preguntaba si tú habías pedido que ese vídeo tal, o lo subías como una canción, a ver si esa canción tenía los derechos. Esto era avanza, 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 abre camino y luego ya irán viniendo a decirnos que no. Yo por rematar el tema de la seguridad y los riesgos, porque hablaremos también de las oportunidades de negocio, también de lo bueno, cómo no, pero claro, yo cuando me pongo a pensar en el potencial del metaverso junto a la inteligencia artificial, me imagino que en 15 años podemos acabar todos como Matrix. A mí me da mucho miedo. Entonces, por rematar con esta cuestión, querría saber si es verdad que hay que regular, hay que buscar unas normativas comunes, compartidas por todos. Quería preguntar si ya vamos tarde, porque esto ya se está desarrollando, ya se está explotando, ya se están vendiendo parcelas en metaverso. Y también querría saber no solo los peligros que acucian a la sociedad, sino a nivel individual, es decir, estas personas que se construyen un avatar, que se relacionan con otros a través de ese avatar, y esto puede provocar adicción, desapego de la realidad, rechazo del propio cuerpo, aislamiento físico del mundo real. Entonces, vosotros, las compañías que trabajáis, desarrolláis y explotáis el metaverso, también tenéis vuestra parte de responsabilidad social. Absolutamente. ¿Todo esto se tiene en cuenta? De primeras, a lo primero que comentabas de que si vamos tarde, es decir, la legislación siempre va tarde en cualquier evolución tecnológica. Siempre, es decir, se enteran no los últimos, pero al final, pues
está la tecnología, son una serie de herramientas, tú empiezas a poner como en Lego, vas construyendo y luego al final pues la legislación se da cuenta y dice, ostras, que esto no está legislado, y entonces empieza a entrar y es absolutamente necesario que eso pase, ¿vale? Para que todo al final, pues eso se vaya generando de una manera armónica, coherente y aportando valor de verdad a la sociedad. En cuanto a los riesgos que comentas de adicciones y demás, pues como todas las tecnologías, como ha pasado con el móvil, y pasa con el móvil, gente que se adicta al móvil, gente, pues habéis visto las correlaciones que existen de los usos de las redes sociales, por citar algunas como Instagram, donde esto se cita en distintos documentales, donde al final pues hay correlaciones, no sé si causalidades, pero correlaciones en las que te dicen que el uso de Instagram ha llevado más a índice de suicidios, de depresiones en determinados sectores de la población, pues que quizás están un poquito más blanditos desde el punto de vista de construcción de personalidad, ¿no? De 14 a los años que fuesen o incluso menos. O gente que no salía de casa con internet y tenían que pasarle casi pues, la comida casi por debajo de la puerta en tranchetes, porque no salían de ahí, estaban directamente todo el día conectados a internet. Esto no es realidad virtual, eso no es realidad aumentada, eso es lo que estamos viviendo a día de hoy y lo que hemos vivido. Entonces, una tecnología tan revolucionaria puede traer eso, un mal uso de la tecnología puede traer eso. Entonces, ¿qué nosotros podemos hacer para hacerlo? Uno, primero, la gente se tiene que concienciar, tiene que educarse, tiene que entender. Gente con problemas y con mal uso los va a ver. Toda evolución en la que hay una superevolución de algo, una innovación, pero incluso se me ocurre ahora, el avión nos ha permitido desplazarnos por todo el mundo, ha potenciado la globalización, por supuesto, como lo han hecho las redes de comunicaciones a lo bestia o Internet, pero también en el 11S se utilizó el avión para cosas que no eran lo que se había utilizado o pensado el avión. Entonces, siempre hay ese tipo de cosas. Nosotros, concretamente, lo que consideramos, cuando incluso en nuestra academia intentamos formar gente que sea creadores responsables que tengan en cuenta todo esto. De hecho, en los proyectos siempre les pedimos que los proyectos tienen una perspectiva de cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible para que todo esto de algún modo pues, pueda aportar valor a la humanidad. Y queda siempre en la responsabilidad, por un lado, del creador, de la gente con la educación y la formación que lo recibe, lo consume, y luego por encima de la regulación para que todo eso pues, se confirme que se está haciendo. Entonces yo creo que es un poco así. ¿Habrá mal uso? Sin lugar a dudas, porque es un tema intrínseco del ser humano. Y una tecnología tan revolucionaria, habrá. ¿Creo que va a ser algo muy reducido? Estoy prácticamente convencido. También estoy sesgado, obviamente. Me gustaría que fuera así, pero creo que va a ser reducido. Pero lo hay en el móvil, lo hay en Internet. Sería poco honesto decir que no creo que lo va a haber en el metaverso. El salto es tan extraordinario que no sabemos cuáles van a ser las consecuencias reales que se desprendan de todo lo que va a representar no solo metaverso, sino sobre todo lo que representan estas tecnologías exponenciales muy ligadas a la inteligencia artificial. Porque al final el debate es sobre el alcance y el sentido que queremos dar a la inteligencia artificial, ¿no? Creo que este es verdaderamente el tema que está detrás de metaverso o de cualquiera de estas tecnologías aplicadas que van a significar un cambio en nuestro modo de vida. De igual manera que en 2007, cuando apareció el primer smartphone, se produjo un cambio cultural del que somos herederos y que ha hecho posible que la humanidad esté conectada y haya generado una infoesfera que aglutina pues, a más del 50% de la población mundial, con independencia de cuál sea su nivel de renta, y que eso está generando datos y está desarrollando innovación alrededor de algoritmos que mediante la economía de plataformas están cambiando las fuentes de la prosperidad, tal y como la entendíamos en el capitalismo postindustrial a un capitalismo de plataformas tecnológico, pues la introducción de una inteligencia artificial que va a gestionar no solo toda la información que el ser humano tiene, sino que va a ir generando mecanismos de conocimiento artificial paralelos al conocimiento humano, con experiencias en las que el conocimiento humano se va a ver en tensión con lo que ese conocimiento artificial nos va a ofrecer a través, por ejemplo, de metaverso, pues puede tener, evidentemente, repercusiones extraordinariamente positivas en el ámbito de la ciencia, en el ámbito de la medicina, en el ámbito de la educación,
pero puede tener consecuencias extraordinariamente negativas en el ámbito de la política, en el ámbito de la convivencia, en el ámbito de la interacción humana, incluso de la ruptura de los mecanismos más tradicionales de socialización, ¿no? Ya no solamente en el ámbito de la empresa, sino en el ámbito de la familia, en el ámbito de... En fin, nuestros valores se van a ver en tensión, porque, insisto, viajamos a una realidad paralela y tenemos que viajar a esa realidad con una identidad a la que debemos armar éticamente para que esas interacciones, sin la presencia de un Estado que ejerza un monopolio legítimo de la violencia, sino que está en manos de una empresa privada cuyo propósito es muy legítimo, la obtención de una buena cuenta de resultados, va a maximizar las oportunidades de eficiencia económica vinculadas a esa experiencia. Y por lo tanto vamos a ver situaciones en las que la desigualdad se verá agravada, porque no todo el mundo podrá evidentemente disfrutar de las mismas experiencias dentro de un metaverso, de ahí esa compra de parcelas o de ahí esa incorporación de bienes muebles en forma de obras de arte o de casas, vehículos, coches, en fin, todo un universo en el que, como los faraones cuando viajaban al otro mundo se llevaban con ellos ejércitos, esclavos, en fin, de alguna manera en la mentalidad que acompaña al viaje a metaverso queremos llevarnos con nuestra identidad virtual un sustituto de algo tan importante como es la corporeidad. Es que hasta ahora la experiencia del ser humano ha necesitado la corporeidad. Somos cuerpos pensantes que sentimos a través de el gusto, el tacto, que abrazamos, que nos cuidamos, que experimentamos la cooperación desde el sentimiento del dolor, del sufrimiento, de cómo, o la celebración, y de pronto todo eso que estaba vinculado al cuerpo se disuelve, porque nos desmaterializamos. Y claro, insisto, lo que vaya a suceder asociado a eso es de pronto asomarnos por de pronto algo, y perdón, porque es un punto de vista casi, desde un punto de vista de la filosofía, supone la ruptura de los fundamentos de la modernidad. Supone negar a Descartes el planteamiento que hizo cuando definía la existencia a través del cogito ergo sum y está reconociendo que un genio maligno puede gestionar nuestra propia identidad. Entonces, claro, todo este cambio es un cambio cultural tan extraordinario que está muy bien que la innovación empuje, es evidente que el legislador siempre irá muy por detrás, pero yo creo que en la experiencia que hemos vivido de la revolución digital en los últimos años, desde el 2007 para acá, donde hemos visto las brechas de desigualdad, las situaciones de vulneración de nuestra privacidad, la construcción de lo que Zuboff ha definido como un capitalismo de la vigilancia, debería hacernos ser estimuladores de la innovación, pero también de una cierta prudencia, casi de una prudencia como especie. Porque, insisto, estamos desapropiándonos de algo que ha sido fundamental para identificarnos como seres humanos, que es un cuerpo que puede sufrir, que es un cuerpo que puede ser humillado, que es un cuerpo que puede ser celebrado, pero todo eso requiere evidentemente un cambio cultural que exige mucha responsabilidad por parte de todos los que algo tienen que decir sobre esto, ¿no? Yo, sobre esto que estás diciendo, José María, una pregunta rápida. Tú tienes, digamos, un perfil más humanista, Eduardo más tecnológico, por eso queríamos complementar hoy las visiones. ¿Una tecnología como el metaverso nos humaniza o nos puede llegar a deshumanizar? Depende, lo he dicho hace un momento, del propósito ético, de la lógica de trascendencia que apliquemos sobre el proyecto que tengamos detrás de la innovación que estimule metaverso. Si desde el primer momento estamos buscando potenciar las utilidades de una eficiencia vinculada a la cuenta de resultados de una empresa,
y la apuesta de inversión está localizada en eso, pues hombre, humanista es obtener beneficios, pero el humanismo ético, el ordoliberalismo que ha hecho posible el capitalismo empresarial de esta casa, por así decirlo, pues hombre, no va muy acompañando el proceso, ¿no? Pero bueno, todo es aprendizaje. Pero, por ejemplo, si podría ser humanista el hecho de si hay una tecnología que te permite conectar con gente que está a miles de kilómetros de ti, con la sensación de estar con esa persona, que no existe ninguna tecnología que lo permita hacer a día de hoy, eso podría ser catalogado como humanista. Si hay gente que tiene cualquier tipo de discapacidad y no va a poder hacer nunca una actividad por esa discapacidad o por las razones que fuesen, física, económica, tal, y tiene con esto la posibilidad de poder vivir eso que si no de otro modo no lo podría hacer, seguramente sea humanista. Si, como comentábamos entre bambalinas, que estábamos trabajando en un metaverso enfocado al bienestar emocional y psicológico de las personas y se utiliza para ayudar a las personas a ser mejores, a encontrarse mejor, es humanista. Claro, si lo enfocamos a otros puntos absolutamente distintos, quizás nos quedemos en un terreno neutro, bueno, te estás divirtiendo, esto no es ni más humanista ni menos humanista en función de lo que consideremos el gozo como humanismo o no humanismo, y luego, obviamente, pues, si se utiliza para el entrenamiento y la formación de cosas que son negativas, pues no estaremos llegando a ese punto. Entonces, siempre un poco depende del caso, creo, hacia donde se utilice, pero creo que hay claros casos a día de hoy, sin necesidad de mirar al futuro, de cosas que aportan a la sociedad, que aportan a todo el mundo y que de algún modo se está trabajando a día de hoy en ello. Lo que pasa es que es poco conocido, al menos todavía. Y sobre inversión y oportunidades de negocio, versaba alguna de las preguntas, Antonio, que nos mandaba el público, que nos ha estado escuchando, ya saben, a través del correo de la Fundación y del chat de YouTube. Muy bien, pues es una pregunta de Charo. Y dice, ¿cómo podemos invertir en el metaverso sin ser una empresa o cómo una persona puede ganar dinero en el metaverso? ¿Cómo podemos invertir y cómo podemos ganar dinero? Pregunta diáfana. Yo creo que es una pregunta para ti, ¿eh? Vale, bueno, a ver, primero, ¿cómo invertir en el metaverso? Pues si crees en el metaverso, puedes invertir en acciones o ETFs, productos financieros vinculados con empresas que están haciendo cosas dentro del metaverso, lo puedes hacer. ¿Es recomendable desde mi punto de vista? Cuidado, porque el metaverso, dentro de todas las evoluciones tecnológicas súper ultra innovadoras, tienen fluctuaciones, entonces sería una perspectiva muy a largo plazo, yo tendría cuidado. Más cosas que se pueden hacer dentro del metaverso, que se ha mencionado aquí un poco en la charla, el tema de las tierras virtuales, es decir, para que la gente lo entienda, existen determinadas plataformas que lo que hacen es vender tierras virtuales en mundos 100% virtuales, desde un punto de vista, o como se puede imaginar, 100% especulativo, en donde, bueno, pues ese mundo virtual empieza a evolucionar, entra gente, se montan negocios de un tipo u otro, si eres propietario de una tierra donde se pueden desplegar lo que fuera, un bar, algo de jugar a los bolos en virtual con los colegas o lo que fuera, y eso se cobra, se monetiza, pues tú puedes ganar dinero ahí. Es pensar muy a futuro, ¿vale? Pero lo que también hay es una vertiente de tierras virtuales en mundos 100% virtuales, no conectados con el mundo real. ¿Cuál es la siguiente derivada? Que a mí me resulta muy interesante, un poco en el área de la realidad aumentada, que no hemos hablado tanto, que hablamos mucho de eso, del extracorpóreo, del avatar, del mundo 100% virtual, pero no tanto de nuestro día a día, donde vemos elementos virtuales y estamos interactuando con la gente. Estaríamos aquí, estaría viendo a la gente o algún elemento virtual, si fuera necesario, y si no, no. Es las tierras virtuales que tienen vinculación uno a uno con el mundo real, es decir, existe una tierra virtual, pero hay una vinculación uno a uno con el mundo real. Por ejemplo, yo me podría comprar el auditorio de esta fundación y yo compraría una tierra virtual por encima de esto para yo, en ese mundo, crear lo que fuera, o experiencias vinculadas con Fundación Marc o lo que fuera. Y comentábamos también que, por ejemplo, hay una plataforma en la que, bueno, pues anticipando que en un futuro, si la gente va con gafas de realidad aumentada y esa plataforma funciona, es decir, hay varios sí, imaginad que tú vas por la calle y de repente veis con unas gafas de realidad aumentada y en un momento dado me aparece información, publicidad, experiencias
lo que fuera, porque acabo de entrar en un área determinada que mi dispositivo ha interpretado. ¿Quién es el propietario de ese área donde aparece ese contenido, ya sea privado o de marcas que se monetiza o no se monetiza? Alguien es propietario de ese. Si esa plataforma funciona y esa tierra virtual se puede monetizar, se puede ganar dinero. En mi caso, por ejemplo, pues comentaba que fruto un poco de ese análisis, pues en su momento salió una plataforma, que no quiero decir el nombre pues por no hacerle publi gratis, pues yo decía, a ver, ¿dónde puedo encontrar sitios en Madrid que, bueno, pues entre gente distinta, salga gente distinta todos los días? Que las marcas estén muy interesadas en a esa gente impactarle con publicidad todos los días. Y dije, Vía Sol, lo primero que dije es Vía Sol, Sol petado, todo comprado. Y dije, bueno, pues voy a irme un poco más a Sol, me voy a salir un poco del centro. Y fui a la Plaza de la Justicia, que es la intersección de la calle Alcalá y Gran Vía. Pues la Plaza de la Justicia, esa es mía. Y dije, voy a seguir. Y dije, hombre, Atocha. Me compré la estación de Atocha. Y dije, la T4. Me fui y me compré la T4. Es decir, quiero decir, es pura especulación. ¿Podré ganar dinero? ¿Podría haber ganado dinero? Sí, porque he estado recibiendo pujas por 9 de la inversión que yo hice. Pero creo que, por fortuna, a día de hoy no lo necesito y creo que especulativamente, y es puramente especulación, eso si funciona esa plataforma podrá multiplicar por muchísimo más. Bueno. Entonces, son formas de ganar dinero, a lo mejor en el futuro. dinero. José María, un terrateniente, Eduardo, ¿cómo ves? Sí, no lo sabía. Todo fíjate. Madrid es suyo, ya, la T4, Atocha, el AVE, la calle el Alcalá. Wanda Metropolitano también El es Wanda mío. también es tuyo. Sí. Y el Bernabéu no lo has ¿Alguien me comprado. hace una buena puja? Podemos hablarlo. ¿El Bernabéu está en venta? No, tampoco. El Bernabéu fue directo, pero ya estaba comprado. ¿no? Está comprado. Bueno, nos imaginamos que lo ha comprado. Pregunta para ti, José María. José Ramón Doz dice, ¿cuál es el valor añadido del metaverso y si es una réplica de los videojuegos y tiene la barrera de las gafas excluyentes del mundo real? No, o sea, no es una réplica del mundo de los videojuegos, se inspira en parte en el mundo de los videojuegos, sobre todo para generar entornos que son confortables para la gente que ya tiene la experiencia del videojuego y que puede hacer el salto a metaverso, sobre todo porque la gamificación y por tanto ese mundo de dibujos animados, ese mundo cartoon en el que uno se desenvuelve, nos retrotrae también inconscientemente al mundo de la infancia. Y deliberadamente hay que tener en cuenta que toda la arquitectura tecnológica que se desarrolla lo que busca es no generar entornos que sean hostiles, sino que nos pongan en alerta, sino que nos pongan en un espacio confortable visualmente, que atempere nuestra conducta, que estimule la interacción, que nos traiga el mundo del juego como una manera de aproximarnos incluso al uso que hacemos muchas veces de la superficie del iPad o de la superficie de nuestro teléfono móvil. Todo está concebido para que salga el niño que fuimos y que por lo tanto interactuemos de una manera casi desinhibida, pero muy en la línea de, por eso se estimulan las adicciones muchas veces, porque hay una serie de comportamientos inconscientes que son los que animan a que interactuemos con las pantallas. Bueno, es el mundo del videojuego el que ha servido de alguna manera de soporte inicial de alojamiento de la experiencia. Pero esto es así por ahora. A lo mejor más adelante seamos capaces, como comentábamos, de vivir algo muy parecido a Matrix, que sea una reproducción literal casi de un mundo físico paralelo, ¿no? ¿Tú cómo entraste en contacto con el metaverso? ¿Cuál fue tu experiencia personal? La experiencia directa cuando yo lo viví... ¿Cuándo te topaste con el metaverso? Bueno, lo he explicado. Porque ¿Por las reuniones virtuales? Claro, y de hecho Ahí fue. ese es el ámbito en el que yo lo utilizo. No lo utilizo en nada más porque tampoco quiero dejar una huella digital extraordinariamente precisa sobre mi inconsciente. No, por ahora quiero preservar la privacidad más personal, ¿no? Y sobre todo porque realmente es una experiencia en la medida en la que yo la he vivido que es estimulante en el sentido de que uno es capaz de mantener este nivel de conversación en ese mismo entorno.
O sea, no está el obstáculo. Yo, en el ámbito académico, muchas veces tienes que estar dando conferencias online o tienes que estar dando un curso delante de la pantalla y la pantalla cansa, le hace a uno perder atención. Muchas veces, por ese narcisismo que tenemos cuando tenemos un espejo delante, prestamos más atención a lo que estamos diciendo y cómo lo estamos diciendo que a cómo se está produciendo en el damero que tienes delante las interacciones de los demás, ¿no? Es decir, hay una tendencia a la desatención. Sin embargo, en la inmersividad que te proporciona Metaverso, es decir, la capacidad para intentar persuadirte en la conversación, de mirarte a los ojos, de atraer tu atención, de generar mecanismos de seducción en el uso de la palabra, se reproducen. Y no hay obstáculos a la hora de ir construyendo la narratividad de un discurso. O sea, uno, incluso en la manera de desarrollar gestos que acompañan la persuasión, los proyecta. Pero insisto, eso también tiene un valor económico para las empresas que están desarrollando esta aplicación. ¿Por qué? Porque son datos de nuestro inconsciente. Y no hay que olvidar que la gran aspiración que muchas de las compañías tecnológicas que están apostando por la inteligencia artificial tienen en el horizonte es desarrollar una inteligencia artificial lo más parecida a la inteligencia humana. Es decir, que desarrollen un conocimiento artificial que compita o sustituya al conocimiento humano. Y para llevar a cabo ese clic hace falta una información que se parezca mucho al proceso de creatividad que el ser humano proyecta cuando, por ejemplo, ahora estoy hablando y estoy creando un discurso, en contacto con las interacciones, los estímulos que están de alguna manera en la mente mía, favoreciendo que hable de una determinada manera o que oriente la conversación hacia un determinado foco. Eso la máquina por sí sola no lo tiene. El machine learning no le permite hacer un aprendizaje de eso. En la medida en que la inteligencia artificial obtenga un volcado de información sobre este comportamiento en el que la creatividad humana está más presente, la inteligencia artificial irá escalando en una capacidad de competencia con la inteligencia humana que nos puede plantear escenarios que no sé si serán conflictivos, pero que a lo mejor pues, estimulan aún más la sustitución del ser humano en nuestra relación con la tecnología. Por eso yo soy bastante reacio a dejar una huella digital de mi intimidad más inconsciente. Sí. ¿Y todo eso podría suceder en cuántos años? Ya para terminar. Bueno, como la guerra mundial que libran Estados Unidos y China es alrededor de la inteligencia artificial y han fijado la frontera, porque es un documento del Partido Comunista Chino que el otro día el propio Xi Jinping volvió a recordar, en el año 2050 China cree que alcanzará una inteligencia artificial general, es decir, una inteligencia con singularidad. Sí. Pues no sé si les hemos dejado más preocupados. En todo caso, esperamos haberles ayudado a entender un poco más. Yo necesitaba entender más. A mí me ha servido. ¿Tú qué crees, Antonio? Sin duda, la próxima sesión de la cuestión palpitante la haremos en el metaverso. Muy bien. Ya para ponernos al día. Para todos. Así que nada, muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todos, de verdad. Sí. Gracias, Eduardo Herranz. Gracias, José María Lasalle. Y gracias a todos los que nos han seguido a través del canal de la Fundación March y de YouTube. Ya saben, les invitamos a que nos acompañen en la próxima sesión de la cuestión palpitante. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.